Somos diferentes. Esto es Avance Universitario. Hacemos radio que promueve los valores universales, Generamos contenidos plurales, incluyentes con equidad de género. y libertad de expresión. Avance Universitario es... Arte, cultura, ciencia y tecnología. Fomentamos la participación ciudadana. Somos diferentes. Somos Avance Universitario. El espacio radiofónico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy buen día tengan todos ustedes, ya estamos aquí en su programa Avance Universitario y es lunes de salud y está con nosotros como siempre el maestro Gerardo Eumir Martínez Cázares. Maestro, bienvenido, buen día. Señora Leti, muy buen día y gracias por la invitación y estar aquí con su querido público. Va a abordar lo relacionado a duelo y pérdida como mecanismo de aceptación hacia los cambios. Creo que este es un tema que ha estado sonando ya de bastante tiempo, si lo ubicamos en términos del nacimiento del abordaje más preciso sobre lo que es el duelo y la pérdida, pero exclusivamente en el ámbito de la muerte, nos ubicaríamos en los años 80, principios de los 90, con los estudios de Elizabeth Kubler-Ross, con algunos de las propuestas de Viktor Frankl, etc. Sin embargo, a partir de estos abordajes nos hemos dado cuenta que no propiamente la pérdida se ciñe exclusivamente a el fallecimiento de un ser querido, sino que constantemente estamos expuestos, estamos viviendo cambios que se pudieran equiparar precisamente a una pérdida. Por lo que el duelo y la pérdida se estarían asociados con un mecanismo de adaptación hacia lo que son las modificaciones y los cambios que hay en nuestro alrededor. Cambios objetivos desde el sentido de yo estar creciendo, dejar de ser un niño para convertirme en un adolescente y posteriormente en un adulto. Pérdidas también objetivas como a lo mejor el cese de una relación de pareja, el cese laboral también pudiera ser en una empresa o en un espacio específico, así como la pérdida de ideas, de nociones que teníamos la creencia que eran de tal manera y resulta que cambian o se modifican de otra forma. Ahorita iremos profundizando en cada uno de estos elementos, sin embargo, el elemento principal, esencial en este sentido, es que sí cruzamos por un duelo, sí cruzamos por un padecer aquello que ya no es y aquello que era. Y en ese sentido las pérdidas, fuera de que sean, es un aspecto que hay que entender, porque nos permite situarnos en una nueva etapa, en una nueva circunstancia y por qué no, hasta en una nueva parte de nuestro ser como tal. Por lo que en ese sentido los cambios nos llevarían a asociar directamente el tema de pérdida y de duelo. Para hacer una recapitulación, pues es precisamente importante hablar de que la pérdida en sí mismo, pues es algo que es un momento, una situación en la que dejamos de tener o de poder realizar o de poder ejecutar algo en general de forma definitiva. Es decir, nosotros teníamos algo y en ese momento lo dejamos de tener. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, pues constantemente estamos dejando de tener o de poder realizar algunas cosas. Pasa mucho, por ejemplo, que antes no nos percatábamos de, cuando éramos jóvenes, la facilidad con la que pudiéramos realizar ciertas actividades hasta que se nos complica hacerlas. Un ejemplo muy claro, me empieza a doler la espalda en el momento en el que yo me agacho para recoger algo y antes no me pasaba y ocurre el bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esa modificación? ¿Por qué esa cuestión? Y hasta que perdemos esa circunstancia que antes dábamos por hecha, es que nos percatamos de ello y es que de algunas formas lo padecemos. Ojo con esto, no todas las pérdidas se sufren de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay cosas más significativas unas que otras. Es decir, no es lo mismo que pierda la paleta que acabo de comprar a que esa paleta me la hayan regalado hace años con un valor significativo y simbólico pues bastante específico. Por lo tanto, hay de pérdidas a pérdidas. No en todas las pérdidas vamos a cruzar un duelo bastante evidente, como precisamente lo mencionábamos, la pérdida de un ser querido a, no sé, la pérdida de un celular, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué pudiéramos asociar dentro de la magnitud que pudiera representar cada una de estas pérdidas? Es la parte de que nosotros generamos lazos afectivos ante ciertas circunstancias, ante ciertas personas y ante ciertas ideas. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo generar lazos afectivos con una persona.
en el ámbito familiar, en el ámbito amistoso, en el ámbito de pareja, en el ámbito precisamente de los hijos. Pero también puedo generar lazos con la idea de yo tener éxito, con la idea que yo puedo tener sobre el amor, con la idea que yo puedo tener sobre la familia. Por lo tanto, cuando llega una situación o una circunstancia donde se modifica completamente esa noción, pues al final del día me siento timado, me siento perdido, porque aquello que yo creía, aquello que yo tenía, ya no está de la forma en la que yo lo tenía previamente. No necesariamente, decíamos, es el fallecimiento de una persona, sino el hecho, por ejemplo, de haber concluido con una amistad por algún malentendido o por alguna situación de traición o lo que sea que se les pueda ocurrir. Es decir, constantemente estamos enlazados con la cuestión de la pérdida porque somos seres que inmediatamente depositamos ideas, afectos, emociones sobre las cosas en general. Es parte de que seamos mamíferos, es parte de que seamos seres de la compañía y que también esa compañía pues lleva precisamente a que las cosas las demos de repente por sentadas. Otro rasgo en este sentido de la pérdida es que somos seres de los hábitos, por lo que muchas de las veces se nos dificulta aceptar ciertas diferencias, aceptar ciertos cambios. El hecho de que yo vaya pasando por ciertas circunstancias, ciertos lugares y que de repente cambian, al final de cuentas me dejan a veces un tanto insatisfecho, a veces simplemente es una pequeña incomodidad, a veces abruman completamente toda mi existencia. En ese sentido, entonces, los cambios nos muestran que al final del día el mundo no es fijo, no es tan inmutable como nosotros llegamos a creer, porque estos hábitos nos hacen pensar todo sigue igual, siempre es igual. Seamos realistas, nada es igual, nunca es igual, nunca escuchamos la misma pieza musical, nunca escuchamos la misma conversación, a pesar de que una y otra vez aparentemente haya sido la misma temática que se hayan tratado entre personas. Es la ilusión que empezamos a generar y esta ilusión va a estar muy determinada obviamente por los medios sociales en los que nos desenvolvemos. ¿Qué me refiero? A que de repente sentimos que estamos viviendo las mismas situaciones, la misma vida, los mismos lugares, las mismas personas y no somos tan observadores sobre los cambios que constantemente se dan. Para empezar, nunca repetimos el mismo día, nunca vivimos las mismas circunstancias. A pesar de que probemos un platillo y después lo volvamos a probar y decimos es el mismo platillo, jamás es el mismo platillo. Bien se decía en términos de que jamás nos bañamos con las mismas aguas. Ese dicho que de alguna manera habla de que aquellas personas que se fueran al río y que estuvieran bañándose no es la misma agua, el agua está constantemente fluyendo. Y en otro término, también nosotros somos diferentes. En ese sentido, la parte de los hábitos, la parte de la fijeza de la vida, es una constructo, es una ilusión, porque al final del día nosotros no somos aquellos niños que llegamos a ser, aquellos bebés, aquellos jóvenes, aquellas personas que vivieron ciertas circunstancias. Por lo tanto, el cambio es al final del día lo más constante, pero en una sociedad en la que se nos sumerge en que no vayamos distinguiendo esas señales de cambio, en cuanto llega nos abruma, en cuanto llega nos golpea y todo aquello que de alguna manera estamos viviendo lo vivimos como un duelo ante una pérdida. ¿A qué me refiero con la palabra duelo? Pues es aquel proceso que denominamos como la adaptación emocional ante la situación, ante la circunstancia, ante el objeto perdido, en donde vamos asimilando de manera paulatina una realidad que en un primer momento no podemos digerir. Toda pérdida nos genera un impacto, toda pérdida nos genera una incertidumbre, una incredulidad, una negación, y todo esto que los estoy denominando es aquellas etapas que nosotros denominamos como etapas del proceso de la pérdida dentro de un duelo, donde al principio una situación que nos es sorprendente ante una pérdida la negamos. No es cierto, no acaba de pasar, no es cierto, no me acaban de despedir del trabajo, esto no es real. Esto no es cierto, no estaba terminando esta relación de pareja, no acabo de terminar mi carrera, ¿y ahora qué voy a hacer? No acaba de fallecer esa persona, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi amigo, etcétera. Por lo avasallante, por lo impactante que puede llegar a ser esa situación, de alguna manera nosotros estamos impactados y en shock ante la asimilación de una realidad que nos es
aversiva, que nos es insoportable. Y esto es normal. Al final del día somos seres racionales, somos seres precisamente de la lógica, y a veces nos parece ilógico que algo que ha estado allí ya no esté. Entonces, en ese principio nos negamos. Y ahorita acabo de mencionar situaciones muy propias que podemos estar cruzando, pero también hay unas más sutiles que también pueden generar este sentido. ¿A poco el amor no es como yo lo pensaba? ¿A poco el hecho o la amistad no es como yo la había idealizado? ¿O a poco el trabajo no es lo que me habían dicho que era como tal? Ante ideas también tenemos esto, ante emociones también. Es decir, ante una situación que nos abruma, que nos es significativa, nosotros vamos a pasar por estas etapas, porque al final del día es precisamente adaptarnos ante una realidad que creíamos que teníamos fija y de repente se nos desaparece. En ese sentido, después de la negación nos llega un enojo enorme ante la circunstancia. Hay una cólera, hay una indignación, hay un resentimiento ante la situación. Bueno, es que ¿por qué me corrieron al final de cuentas? Y claro, hay algunas situaciones muy injustas por las cuales hay que pelear. O de alguna forma hay situaciones bastante esquemáticas o razones de las cuales por qué sucedió tal cosa, pero no las entendemos, estamos enojados con la situación. Hay otras iras que de alguna manera pues generan más desasosiego, como por qué esta persona se acaba de ir de mi vida, ya sea en términos fácticos de un fallecimiento o en términos de cese de una relación o en términos de que simplemente no entendemos pero se desaparece de nuestras vidas. Por lo tanto nos enojamos, estamos con una energía tan fuerte de quererla descargar contra alguien. Muchas de las veces la descargamos contra nosotros mismos. Es que, ¿por qué? A ver, ¿yo qué hice? No, es que el otro, ¿no? Estamos constantemente ante esa energía. En ese sentido, después de la ira llegamos a la negociación. Esta es una etapa un tanto muy sutil que a veces ni nos percatamos que está, pero es así en donde existe el ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Ya no estamos tan enojados, pero ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y hay una cierta desconexión con la realidad porque empezamos a negociar, a veces con un ser supremo, a veces con las circunstancias, a veces con nosotros mismos, sobre esa parte de, si me devuelves el trabajo en el que yo estaba, si me devuelves a la persona que se me ha ido, si me devuelves la idea de amor que yo tenía o de lo que sea, te prometo que voy a hacer esto, me prometo a mí mismo que voy a hacer esto otro. Y empieza esa negociación porque nos sentimos tan en falta de control de la circunstancia que queremos retomar ese control, a veces negociando con cualquier instancia para volver a retomar lo que teníamos. Sin embargo, en este momento es cuando nos damos cuenta que no se modifica nada, que estamos ante las vicisitudes de la circunstancia y nada cambia, la constante es la pérdida, llega la depresión. Esta etapa a veces es muy mal entendida, pero cuando pasamos a la depresión quiere decir de alguna manera que ya nos volvemos más reflexivos. Ya no hay esta idea eufórica de querer cambiar las cosas, no las podemos cambiar. Y en ese sentido, la tristeza, la frustración, la nostalgia, la meditación, el análisis, la reflexión, llegan a estar tan presentes que estamos pensando en la circunstancia. Estamos adoloridos porque no podemos hacer nada al respecto, pero en nosotros se está acomodando poco a poco lo que ese cambio nos abrumó completamente, es decir, empezamos poco a poco a adaptarnos. En el momento en el que aceptamos que no podemos hacer más, es donde empezamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y en ese sentido es una etapa de retracción, es decir, nos alejamos de los demás en un sentido de quiero estar y necesito estar solo para poder acomodar lo que se me está presentando ahorita. Y posteriormente en esta etapa se da lo que es la aceptación. Asimilo que las cosas son como se han presentado. Empiezo a observar qué es lo que yo puedo hacer al respecto, qué es lo que no puedo hacer. Lo acepto y poco a poco con tranquilidad. Más que nada paz, porque muchas de las veces dicen la aceptación es la alegría. No propiamente, es la paz que nos genera el acomodarnos ante la nueva realidad que estamos viviendo y cómo hemos ido poco a poco acomodando todo eso que se nos ha estado presentando. Y bajo esa noción es que nosotros iremos desarrollando la parte de vivir y dándonos la oportunidad de vivir, la oportunidad de nuevamente estar experimentando las cosas de la vida a partir de la ausencia de lo que ya no está. Tenemos una pausa. En un momento regresamos con Avance Universitario. Estamos de regreso. Esto es Avance Universitario.
Estamos platicando con el maestro Gerardo Eumir Martínez Cázares acerca de duelo y pérdida como mecanismo de aceptación hacia los cambios. Y yo le preguntaba, maestro, ¿qué pasa cuando nos quedamos en una etapa y no avanzamos? Definitivamente tiene que ver con que, para empezar, estas etapas son normales, no se dan siempre en el orden que lo comenté, hay que decir esas matices, y sobre todo podemos algunas veces regresar a ciertas etapas. Digamos, yo estoy en la parte de la tristeza, a veces me regresa el coraje, a veces me regresa nuevamente la negación, de verdad, no, esto no está pasando, pero es normal. Entender la parte de que la realidad en sí misma es abrumadora y requerimos de tiempo para masticarla, para dimensionarla y posteriormente aceptarla, requiere de un gran monto de energía y sobre todo requiere de una gran disponibilidad de nuestra parte. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando no podemos surcar por cada una de estas etapas de una manera sana, adecuada? Es donde llamaríamos lo que es un duelo patológico. Este duelo patológico quiere decir que a lo mejor la pérdida que yo acabo de tener es tan avasallante, es tan abrumadora que no siquiera puedo aceptarla y no puedo digerir. Obviamente, esto se va a exacerbar más con ciertas características de ciertas personas. Todos tenemos estas características, pero de alguna manera algunas personas las tenemos más fijas, más representadas y forman parte de nuestra visión del mundo, por lo tanto eso va a dificultar mucho que nosotros aceptemos cualquier cambio o cualquier pérdida de nuestra vida. Algunas de estas características, por ejemplo, son las personas intolerantes a la frustración, las personas que llegan a ser impacientes, las personas que tienen una escasa o casi nula inteligencia emocional, que no logran identificar sus emociones y mucho menos aceptarlas. Estar triste, aceptar que estoy triste, estar alegre y aceptar que estoy alegre. De ahí la ansiedad, la angustia, exacerbados, o sea, personas que no se hacen cargo de matizar su ansiedad y su angustia y no, al contrario, la alimentan cada vez más a la menor provocación, pues son personas que van a tener dificultad por estar cruzando por cada una de estas etapas. Ser personas inflexibles. ¿Cómo inflexibles? Que no acepten los cambios a primera, que sean muy arraigados. No es cierto, esto tiene que ser de esta manera, las cosas tienen que siempre ser de esta forma. Ya lo hemos dicho, el cambio es la constante en nuestra vida. Sin embargo, la gente se agarra con uñas y dientes con las cosas como son, como deberían de ser, y no aceptan que las cosas cambian constantemente. Entonces estas personas van a dificultar muchísimo su proceso de aceptación a cualquier cambio. La tendencia al control. Estas mismas personas que son inflexibles al mismo tiempo también quieren controlarlo todo. Tratan de controlarlo todo porque obviamente es imposible. Por lo tanto, un duelo y todas sus características van a padecerlo de una manera avasallante. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos ante la situación de pérdida, ante la situación de cambio, es que no tenemos el control. Tenemos el control de cómo afrontar la situación y de ir matizando ese control, porque yo no puedo controlar cuando estoy triste, yo no puedo controlar cuando estoy enojado. Lo que sí puedo hacer es encauzar ese enojo, encauzar esa tristeza, encauzar esa negación, tenerme paciencia, por ejemplo. Bueno, es que debo de entender, esta situación es tan grande que no puedo asimilarla en un primer momento. Ok, vamos dándole tiempo, vamos dándole ese espacio, ese entendimiento para que yo pueda aceptarlo. Eso de alguna manera lo pudiéramos decir, es una posición de aceptar el cambio, no de una buena manera, claro. Todos los cambios nos incomodan, todos los cambios nos llevan a conocer una faceta nueva de nosotros y a veces esas facetas nos cuestan mucho por la pérdida que nos está generando. Por lo tanto, la tendencia al control, la resistencia al cambio, la ansiedad, la angustia, todo lo que he mencionado anteriormente va a imposibilitar precisamente que nosotros surquemos por esa aceptación de la pérdida, de ese cruce por cada una de las etapas del duelo y podamos llegar ahora sí a una aceptación de la realidad. El duelo patológico puede presentarse y puede exacerbarse por estas características y es ahí en donde precisamente requerimos la ayuda y el apoyo de un profesional, porque estamos luchando contra algo que es la constante, que es nuestra realidad, que es nuestro día a día. Siempre estamos cambiando. No nos damos cuenta, no nos percatamos, pero las cosas cambian y algunas nos van a llegar de impacto. Algunas nos van a generar una modificación de nuestra realidad de tal manera que en serio nos parece avasallante. Hay pérdidas que a veces en serio nos hacen acercarnos hasta a la locura, a la desconexión de la realidad. ¿Por qué? Porque no podemos soportarlo tal cual. Pero ese en sí mismo también es un mecanismo de defensa ante ciertas pérdidas. Por lo tanto, aceptar que es una constante, darnos nuestro tiempo, aceptar que los cambios son precisamente parte de nuestra vida,
y tenernos paciencia sobre estas circunstancias. Y otra cosa muy importante también, acompañarnos en estas pérdidas. ¿A qué me refiero con acompañarnos? Estar cerca de personas, rodearnos de personas, familiares, seres queridos, etcétera. Por eso, en ese sentido, el tema del cambio resulta siempre un tema que se relaciona directamente con aquellas herramientas que hemos forjado a lo largo de nuestra vida, y esas herramientas son nuestras relaciones, son nuestros afectos. Perdemos algo a lo que le tenemos afecto, pues nos afianzamos con otro algo con lo que tenemos afecto, es decir, con las personas. Ojo, no quiere decir que las personas van a solucionar las cosas por nosotros, no, quiere decir que nos vamos a apoyar en esas personas, en la compañía que tengamos con ellos, para sobrellevar aquella circunstancia que estamos sufriendo, que estamos padeciendo. Un duelo acompañado, una pérdida, un cambio en compañía siempre se va a volver más sobrellevadero, se va a volver más, si tiene cabida la palabra, más fácil de surcar un duelo de esta manera. Claro, en la medida en que, necesito una pequeña dosis de estas personas, como por ejemplo en la etapa de la depresión, no me alejo tanto, pero sí me alejo para yo poder reflexionar ante las situaciones. En la etapa de la negación, a lo mejor me acompaño para estarlo platicando, para estarlo diciendo, estarlo externando. En la etapa de la ira, tener bien claro, no voy a tratar de arremeter contra las demás personas. Mi ira la enfoco en otras partes, pero necesito decirlo, necesito de alguna manera estarlo acomodando. Ojo, el proceso de pérdida siempre es individual. Cada quien lleva su proceso de una manera muy personal, de una manera muy particular. Ningún duelo es igual a de otra persona. ¿Por qué? Porque está surcado por nuestra historia de vida, por nuestras características, por todos estos elementos. Por lo tanto, no podemos exigirle a las personas, tienes que vivirlo de esta manera o de cual o cual. Simplemente la compañía, no solo un consejo en realidad, a veces ni siquiera las palabras tienen cabida. La compañía, el interés, ¿qué húbole? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Aquí andamos, no te preocupes. Siempre la compañía va a hacer que las situaciones extremas no sean más sobrellevaderas. Y la invitación aquí es precisamente a que nosotros vayamos aceptando el cambio como una constante, más en un mundo donde se nos acostumbra que el vértigo de la realidad está constantemente cruzándonos, es decir, la aceleración de la vida, que la felicidad es el objetivo principal. A veces en realidad no es la felicidad, es la paz, es la tranquilidad, porque a veces el mismo sentido de no soy feliz y de que la idea de la felicidad tiene que ser la idea máxima, nos genera esa parte de que cuando nos damos cuenta que no es solo la felicidad, también estamos sufriendo un duelo, también estamos sufriendo una pérdida. Entonces, la cuestión aquí es poner en jaque todo aquello que de alguna manera damos por hecho, disfrutarlo, ¿por qué no? Pero también saber que en algún momento las cosas van a cambiar. Y claro, tampoco es esta parte de estar siempre constantemente con la zozobra y es que nada es para siempre, y es que todo va a cambiar. No, tampoco, no hay que llegar a ese momento, a esa postura, pero sí disfrutar lo que estamos viviendo, sí aceptar que lo que está viviendo no es para siempre y que por lo tanto en algún momento tendremos que adaptarnos ante estas pérdidas que van a ser en nuestra vida y que eso también nos va a generar cambios y nos va a generar crecimiento y nos va a generar el adaptarnos a la vida, que es en sí mismo cambio. Cada generación viene diferente. No podemos educar de la misma manera, tenemos que hacer cambios ahí. Ya no podemos educar como nos educaron a nosotros porque el mundo va cambiando simplemente. Nosotros vamos cambiando, el mundo va cambiando, no son las mismas circunstancias jamás, siempre son diferentes los momentos, el mundo en general, y tener esa parte en nuestra mente nos hace el mundo más llevadero. Obviamente aceptar que el mundo o que en el mundo no tenemos control es algo abrumador, es algo avasallante. Claro que hay circunstancias que nosotros podemos decidir, eso sin duda. Sin embargo, el cambio, a veces la falta de control y aceptar esta cuestión nos hace decir, bueno, lo que pude hacer, lo que estaba en mis manos, lo hice, lo logré. Lo que no, bueno, lo acepto. Y eso precisamente nos lleva a esta oración que de alguna manera presentan en el ámbito religioso, pero que tiene que ver mucho en este sentido de concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia entre una y otra. Hay cosas que sí podemos cambiar y son nuestra responsabilidad hacerlo. Pero hay otras cosas que la serenidad de la aceptación sobre estas mismas nos puede generar muchísimo más calma,
muchísima más reflexión y aceptación ante nuestra realidad que si tratamos de cambiar lo que no podemos. Y una pérdida en sí mismo cuando se nos presenta es difícil, intentamos hacerlo, intentamos cambiarlo, pero no lo vamos a lograr. En ese punto, aceptarnos, aceptar que la vida de alguna manera tiene esas circunstancias y nutrirnos al respecto de eso será la consigna para con nosotros mismos y poder lograr pues mejorar en nuestra vida. Así es, maestro. Pues el tiempo se nos terminó. Maestro Gerardo Eumir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Avance Universitario y nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias y excelente tarde. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, por su atención al programa de Avance Universitario y lo invitamos para que siga escuchando el 97.9 FM de Radio Zacatecas. Yo soy Leticia Reyes Roque. Siga pasando usted un excelente día. Somos Avance Universitario. Diferentes voces, propuestas alternativas. Las lluvias se habían tardado. El cambio climático. Pero además hay un descubrimiento. Todo el prodigio se volvió espesura. La fotografía en la universidad. ¿Qué es aprender a aprender? Educando desde la radio. Nos capacitamos permanentemente para regalarte lo mejor de nuestra señal en lo educativo, social, cultural y académico. Esto fue Avance Universitario. Nos escuchamos en la próxima emisión. Teléfono 92 440 33 y en Facebook Avance Universitario.